Elementos claves en la interpretación de un texto. Dentro de las 5 estrategias que existen para la buena interpretación de un texto, tenemos entonces la primera, que es muy general y nos habla acerca de lo que es la obtención de la información. Con esta herramienta podemos llegar a identificar quiénes son los personajes principales, en qué tiempo están pasando los hechos, cuál es el espacio, lugar y contexto de la información. Lo que se hace aquí básicamente es obtener una información inicial que nos ayuda a involucrarnos con lo que es las primeras ideas iniciales de la interpretación de un texto. Dentro de la segunda estrategia que tenemos es el de la comprensión general. Los temas o los elementos que nos ayudan a una comprensión general son los del tema general o el mensaje del texto. En el tema general lo que hacemos es identificar realmente de qué nos está hablando la lectura y qué tipo de mensaje nos está dejando. Después tenemos un siguiente elemento que es la función y utilidad. En la función miramos qué tipo de función desarrolla el texto, si es en su caso expositivo, exponiendo algún tema, narrativo cuando se narran unos hechos, descriptivo cuando describimos alguna temática en particular y argumentativo cuando hablamos de un tema de interés público, de opinión pública. ¿Sí? Hay una estrategia muy buena que consiste y que está dentro de los elementos de la comprensión general y es el de darle un título a ese texto, ¿cierto? También podemos ayudarnos personalmente dando o sugiriendo cuál podría ser la tesis o el tema de dicho texto. Identificar personajes principales, si estamos hablando de varios, si estamos hablando de uno, entonces identificar ese personaje principal, el ambiente que está pasando, qué tipo de ambiente es, cerrado, abierto, y el contexto es muy importante dentro de lo que tiene que ver con la interpretación del texto. El contexto con las palabras, el contexto en el que se mueven los personajes, el contexto también aún asociado con el tiempo es importante. Sacar una idea principal a nivel general, después de haber explorado lo que es el título o la tesis. Detalles secundarios. En detalles secundarios podemos también identificar algunos elementos que son claves y que acompañan de pronto al personaje principal, el tema como tal y otros elementos que son importantes para ir profundizando e ir haciendo una construcción más analítica del texto. Y por último tenemos relacionar o determinar la jerarquía de las ideas, establecer relaciones, ¿cierto? Entonces tomamos las ideas más importantes y las relacionamos con las ideas secundarias. Aquí ya lo que vamos haciendo es generando una comprensión en términos generales, pero a la vez también vamos profundizando. En la elaboración de la interpretación, podemos llegar a comparar y contrastar la información de acuerdo al tipo de texto. Hay textos donde nos presentan dos ideas para comparar, dos personajes, dos elementos, dos objetos y se nos facilita realizar comparaciones o contrastar. Ahí lo que hacemos es establecer diferencias y semejanzas. Es un buen elemento también para ir haciendo las deducciones de la interpretación. Recordemos que en la interpretación nosotros vamos sacando nuestras propias conclusiones, nuestras propias deducciones y nos metemos de manera objetiva, ¿cierto?, con el texto. Recuerden que en la interpretación o en la lectura crítica hay algunos textos que nos dan la posibilidad de generar las propias conclusiones. Hay otros textos donde, por ejemplo, las conclusiones hay que sacarlas partiendo de ese texto, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de texto argumentativo, en el argumentativo nos dan esa libertad para opinar y participar de acuerdo a la temática, mientras cuando estamos hablando de un texto expositivo descriptivo no tenemos la posibilidad de hacerlo, puesto que la información está establecida dentro de ese dicho texto. Después tenemos aquí, dentro de la elaboración de la interpretación, que el lector debe de reunir todos los datos informativos, ¿cierto? Y empezar a precisar o a procesar la información de manera explícita o implícita, que esto está relacionado con lo que les acabé de mencionar, de acuerdo al tipo de texto y la libertad que tenemos para participar o no de acuerdo al texto
como lo expliqué ahora y que más adelante vamos a profundizar con lo de los tipos de textos. Con estos datos básicamente vamos a conocer la intención del autor. La intención está relacionada con el objetivo que tiene ese autor al transmitir ese mensaje dentro de esa lectura que nos está presentando, ¿cierto? Y en qué se está basando. Los autores o los redactores siempre van a acompañar la información con o van a acompañar la lectura con una información que nos ayuda a soportar realmente cuál es la información que nos está entregando. Nosotros tenemos la posibilidad también de evaluar dicha información, sobre todo en textos expositivos y descriptivos, que sabemos que es una información, ¿cierto?, más técnica, más puntual y que podemos corroborar. De igual forma se puede hacer con el argumentativo, aunque el argumentativo me da más libertad de hablar con respecto a mi opinión personal. Bueno, la reflexión y la valoración nos va a ayudar mucho a la hora de ya poder escribir algunos datos que son claves con respecto a la lectura. Pensemos siempre que cuando estamos reflexionando y dándole valor a una temática es porque nosotros finalmente estamos respondiendo a qué entendimos de esa temática, ¿cierto? Eso nos va a ayudar mucho a realizar nuestras propias conclusiones. Recordemos que es muy importante siempre confrontar la información, que la conclusión que usted dé de ese texto, asimismo usted la lleve y la confronte con los datos que le está presentando ese texto, ¿cierto? Esa es una buena forma de poder corroborar realmente que las conclusiones que nosotros estamos dando, la reflexión que estamos haciendo, realmente tiene una alta relación con la temática, ¿cierto? No nos podemos salir de ahí. Incluso acá dentro de la primera parte inicial que vemos en la diapositiva, vemos que corresponde a la presentación de argumentos o pruebas exteriores del texto, ¿cierto? Miren que vuelvo y retomo lo del texto argumentativo. Acá nos da la facilidad, ¿sí?, de presentar pruebas exteriores, ¿cierto? O elementos informativos probatorios. Pero si hablamos de texto donde su tema realmente es un tema explorado, técnico, propuesto por alguien, por una teoría, entonces ahí es importante precisar muy bien en los datos informativos o suplementarios. Hay algo que también podemos hacer y es basarnos en información exterior, ¿cierto? El conocimiento exterior nos ayuda a ampliar la información, ¿sí? Nos ayuda a precisar y a generar o tener más elementos con respecto a la información que nos presenta ese texto, y también nos ayuda a masticar la información. Recordemos que cuando nosotros reflexionamos y valoramos, vamos a realizar específicamente como el desglose de la información, masticarla. Si a mí me presentan un texto teórico donde me están definiendo un tema, un concepto como tal, es muy bueno precisar en la información y empezar a desglosar cierto significado por significado que me está presentando esa información. Cuando tenemos conocimiento del tema es muy interesante porque podemos dar o tener un mayor análisis, ¿cierto? Podemos precisar y observar que tenemos como la facilidad más para relacionarnos con el texto. Pero si no la tenemos, recomendación ir a otros referentes. Cuando interpretemos y vayamos a reflexionar y valorar, no pasemos entero, ¿cierto? Mastique la información, no la pase entero, sino desglósela. Y aquí vale la pena investigar e ir a otros referentes. Bueno, hay elementos que de pronto resultan muy redundantes, pero aquí en la reflexión y valoración de la forma de un texto, miremos la diferencia, ¿cierto? Recuerden que en el cuarto punto nos hablan de reflexión y valoración del contenido de un texto, ¿cierto? A modo de contenido. Pero en esta quinta estrategia nos hablan de la forma, ¿sí? Cuando un autor redacta una información y la elabora, siempre lo va a realizar con una intención, ¿cierto? Cuando hablamos de forma, específicamente nos vamos a ir a cuál es el tema y qué intención o qué mensaje pretende dejarme el autor con la temática abordada, ¿cierto?
el contenido se evalúa, pero también la forma se evalúa, porque así nosotros podemos llegar también a interpretar o a entender de una forma más rápida, ¿cierto?, cuál fue la finalidad o el objetivo que el autor quiso generar con el tema o con dicha lectura. Básicamente, entonces, aquí tenemos las 5 estrategias iniciales. Estas son estrategias que nos ayudan a realizar una lectura en un paso inicial o en una primera etapa, ¿cierto? Son 5 elementos que nos ayudan a interpretar de manera rápida y muy fácil lo que es una primera interpretación del texto. A lo largo del seminario vamos a conocer más detalles que nos van a ir ayudando cada vez a profundizar o a ahondar más en la información.